Cada crisis comienza igual, con una promesa que ya no se puede cumplir. Vamos a explorar qué ocurre cuando la deuda de un país como Estados Unidos se vuelve impagable y por qué, aunque pocos lo recuerden, Estados Unidos ya ha incumplido 5 veces en su historia. La pregunta no es si volverá a pasar, sino cómo lo maquillarán esta vez. Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar. A todos los que habéis llegado hasta aquí y escucháis este podcast, os pido que os unáis al 27% de audiencia que está escuchando esto y está suscrito a través de su plataforma habitual, YouTube, Spotify, iVoox, Apple Podcasts. Por favor, suscribiros. Es el único favor que os voy a pedir nunca. Y haciendo este pequeño gesto, nos ayudáis a llegar a más gente, a poder traer mejores invitados. Así que, de corazón, muchas gracias. Os dejo con el episodio de hoy. Bienvenidos a Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado a la inversión minera y de materias primas. El proyecto de ley de recortes fiscales aprobados por el Senado de Estados Unidos el pasado mes de julio añadirá otros 3.000 millones de dólares estadounidenses a la deuda nacional. El presidente Donald Trump lo llamó en su momento un gran y hermoso proyecto de ley. Y a la vez, su antiguo asesor de políticas, Elon Musk, lo calificó como una abominación repugnante. Tenemos claro a estas alturas del camino de que Trump quiere un dólar devaluado, que no significa un dólar débil. Trump ha dicho por activa y por pasiva que Powell baje los tipos, que sumando a una inyección de liquidez promoverá aún más su devaluación. Un dólar devaluado junto con los aranceles debería permitir múltiples cosas, como un incremento en la producción nacional y la exportación de bienes. Esto deberá sumarse a un incremento en la inflación, que junto con lo demás permitirá disminuir en términos absolutos la deuda, que mucha de ella caduca en los próximos años, a costa del poder adquisitivo americano, a no ser que las exportaciones vayan tan bien que compense lo suficiente. Sin embargo, los inversores extranjeros ya han visto inquietos el desmantelamiento del sistema comercial global por parte de Trump. Y normalmente un estallido de guerra en Oriente Medio provocaría una huida de la seguridad. Esto significa que aparte de comprar oro, muchos comprarían dólares. Pero durante esta guerra el dólar apenas se ha movido. Esto sugiere que los activos estadounidenses ya no se perciben como el refugio seguro que solía ser. La pérdida de percepción del dólar como refugio evoca inequívocamente a la solvencia del Estado. En este entrelazado económico, muchos inversores se muestran más cautelosos con Estados Unidos. En algún momento, el aumento de deuda pública se volverá insostenible, lo que podría desencadenar una crisis financiera sin precedentes. Pero, ¿cuándo podría suceder? En este capítulo se divide en dos partes. La primera, hablamos sobre la deuda pública y después tendremos ejemplos históricos de Estados Unidos sobre el impago de la deuda y de qué pasó y por lo tanto ver qué es lo que puede pasar. Al hablar sobre la deuda pública del gobierno de Estados Unidos, debemos de distinguir entre la deuda total y la deuda pública. La deuda pública es la que se debe a individuos, empresas, gobiernos extranjeros e inversores, representando alrededor del 80% de la deuda total de Estados Unidos. El resto es deuda intragubernamental mantenida por las agencias federales y la Reserva Federal. La deuda pública es, por tanto, una medida más precisa de la deuda del gobierno y
es bastante menor que la cifra total de deuda que suele citarse en todos los titulares, que actualmente es más de 36.000 millones de dólares estadounidenses, equivalente a más del 120 del PIB. Los gobiernos, como todos sabéis, no son lugares y por lo tanto tienen reglas completamente diferentes. Pueden refinanciar su deuda indefinidamente y técnicamente no necesitan pagarla como una tarjeta de crédito personal. Además, países como Estados Unidos, que emitan deuda en su propia moneda, no pueden incumplir técnicamente a menos que lo decidan. Y este punto es importante y lo volveremos a resaltar al final. La deuda en sí también cumple una función útil. Es el principal mecanismo mediante el cual un gobierno financia proyectos de infraestructuras. Es un instrumento esencial en la política monetaria, ya que la Reserva Federal fija la tasa de interés de referencia que afecta al coste de los préstamos de toda la economía. Y los bonos del Tesoro emitidos para financiar la deuda son activos clave para los inversores. Así que probablemente haya algún límite para la cantidad de deuda que el gobierno de Estados Unidos puede emitir, pero nadie sabe en certeza cuál es. Y seguramente no lo sabremos hasta que llegue a ese punto. Además, el estatus del dólar como moneda de reserva mundial le da a Estados Unidos mucho más margen que otros países. Aunque su pérdida de percepción como activo refugio o como moneda mundial, puede que esto cambie precipitadamente, abocando a Estados Unidos a tomar acciones que por ahora parecen impensables. Lo realmente importante es la capacidad del gobierno para pagar los intereses de su deuda. Y esto depende de dos factores: el crecimiento de la actividad económica y la tasa de interés de la deuda pública. Si el crecimiento económico promedio es mayor que la tasa de interés, el coste efectivo de la deuda se vuelve negativo, lo que permite al gobierno mantener su carga de deuda de forma sostenible. Sin embargo, el coste de los intereses de la deuda del gobierno de Estados Unidos se han disparado recientemente tras esas subidas de tasa en la Reserva Federal del 22 y el 23 para contener la inflación. El gobierno estadounidense ya gasta más en intereses que en defensa, y si esto sigue así, pronto comenzará a desplazar el gasto en otras áreas, a menos que se aumenten los impuestos o se realicen nuevos recortes presupuestarios. El caos provocado por los aranceles y la mayor incertidumbre sobre futuras políticas del gobierno probablemente debiliten el crecimiento económico y aumenten la inflación. Esto, junto con la reciente bajada de calificación crediticia de la deuda estadounidense por parte de la agencia Moody's, podría ejercer presión al alza sobre las tasas de interés, incrementando aún más el coste del servicio de la deuda. La Oficina Presupuestaria del Congreso, de carácter no partidista, estima que este proyecto, ¿no?, añadirá esos 3.000 millones de dólares hasta 2034, elevando la deuda a aún más de 124% del PIB. Y si algunas de las excepciones fiscales se hicieran permanente, el aumento alcanzaría los 4,5 mil millones de dólares, superando el 128 del PIB. Es más, la agencia Moody's citó la preocupación, este crecimiento de la deuda federal. Y esto coincide con la aprobación de la Cámara de Representantes de One Big Beautiful Big Act, ¿no? Esta acta que hemos estado hablando, que busca extender indefinidamente los recortes fiscales de 2017 mientras reduce el gasto social. Aún más preocupante es la sección 899 del proyecto, conocida como el impuesto de la venganza, una disposición polémica que aumenta los impuestos a los inversores extranjeros, lo que podría disuadir aún más la inversión foránea y hacer que la deuda estadounidense sea menos atractiva. Con todo esto, nos preguntamos, ¿qué pasa cuando la deuda se vuelve impagable? O como hemos descrito aquí anteriormente, cuando el gobierno decide no pagar.
Si miramos, digamos, referencias, ¿no?, de qué han dicho en los gobiernos, la exsecretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que desde 1789 Estados Unidos ha pagado todas sus facturas a tiempo. Una portavoz del anterior gobierno de Biden dijo: en nuestra historia nunca hemos incumplido nuestra deuda ni dejado de pagar nuestras facturas. El Washington Post escribió: Estados Unidos nunca ha incumplido su deuda. Y esto lo estamos viendo pues de forma generalizada en diferentes medios a través del tiempo. Pero la pregunta es, por mucho que lo digan, ¿es esto verdad? Pues no, no lo es. El gobierno de Estados Unidos ha incumplido no una, no dos, sino 5 veces. Y ahora probablemente, y dependiendo de cómo le vayan las cosas a Trump, cada vez estamos más cerca de la sexta vez. Ahora que empezamos esta segunda parte del programa, vamos a repasar las 5 veces que el gobierno ha impagado, la situación que se vivió y cómo resultó. Primer incumplimiento: la guerra de 1812 y la primera crisis de deuda de América. En 1814, el gobierno estadounidense enfrentó su primera crisis real de deuda. El país estaba sumido en una guerra agotadora con Gran Bretaña, los bloqueos paralizaban el comercio, los ingresos aduaneros, que fue su principal fuente de ingresos, se habían desplomado y el gobierno tenía dificultades para recaudar fondos. El Congreso autorizó nuevas emisiones de deuda y comenzó a emitir pagarés del Tesoro, básicamente pagarés que circulaban como dinero. Pero los inversores empezaron a desconfiar y la demanda era débil. Una serie de derrotas militares, culminadas con el incendio de Washington en agosto del 1814, profundizó aún más las dudas sobre la solvencia del gobierno. Cuando Alexander Dallas asumió como secretario del Tesoro en octubre, fue franco respecto a la situación. Admitió que el dividendo de la deuda consolidada no se ha pagado puntualmente. Una gran cantidad de pagarés del Tesoro ya ha sido deshonrada. En términos simples, Estados Unidos no había pagado los intereses de sus bonos y no podía redimir sus pagarés a corto plazo como había prometido. Por lo tanto, este fue el primer incumplimiento del gobierno de Estados Unidos. Segundo incumplimiento: la crisis de deuda de Lincoln y el engaño del papel moneda durante la Guerra Civil. Durante la Guerra de Secesión entre 1861 y 1865, el presidente Abraham Lincoln introdujo una moneda fiduciaria conocida como greenbacks, que sería traducido como billetes verdes, para financiar el esfuerzo bélico. Esto marcó una ruptura importante con el sistema basado en oro y plata que había definido el dinero estadounidense. La guerra exigía enormes recursos financieros, pero el gobierno no tenía suficientes reservas de oro y de plata para cubrirlos todos. La venta tradicional de bonos no fue suficiente y los legisladores eran recios a imponer altos impuestos a la población. En respuesta, el Congreso aprobó la Ley de la Moneda en Curso Legal de 1862, que autorizó a la emisión de dinero no respaldado por oro y plata. Estos billetes, llamados greenbacks por su color, fueron declarados de curso legal para todas las deudas. Los tenedores de bonos y prestamistas sufrieron pérdidas reales, ya que se los obligó a aceptar pagos en papel moneda depreciado. Quienes esperaban oro y plata se vieron forzados a aceptar greenbacks. El gobierno de Estados Unidos no repudió su deuda directamente, pero sí alteró de forma significativa los términos de pago, obligando a los acreedores a aceptar papel sin respaldo de mucho menor valor al promedio del oro o la plata. Fue el segundo incumplimiento del gobierno de los Estados Unidos. El tercer incumplimiento nos vamos hasta 1933 con Roosevelt cancelando las cláusulas de oro. La Gran Depresión trajo el siguiente incumplimiento
en 1933 la economía estaba colapsando, el desempleo alcanzaba el 25% y los bancos quebraban por miles y el dólar estaba vinculado al oro a 20,67 dólares por onza. Atención, ¿eh? Estamos hablando de básicamente hace 100 años el oro valía únicamente 20 dólares la onza. Muchos bonos del Tesoro y numerosos contratos privados contenían una cláusula de oro que prometía el pago en oro o su equivalente. Para los tenedores de bonos era una protección contra la devaluación. Cuando Roosevelt asumió la presidencia, suspendió la convertibilidad del oro y poco después prohibió la posesión privada de oro. En junio del 33, el Congreso fue más allá y anuló todas las cláusulas de oro en contratos públicos y privados. Esto significaba que los acreedores que esperaban oro serían pagados con dólares de papel. En el 34, la ley de la reserva del oro elevó el precio del oro a 35 dólares por onza, reduciendo automáticamente el valor del dólar en aproximadamente un 40%. Los tenedores de bonos fueron pagados, pero el dinero que valía mucho menos de lo prometido. Cuando se vendieron los bonos del Tesoro en décadas anteriores, el acuerdo explícito era que se pagaría en oro o en moneda equivalente a un peso fijo de oro. Al anular estas cláusulas, la administración Roosevelt cambió unilateralmente los términos de pago. Los acreedores que esperaban oro o su equivalente a 20 dólares la onza fueron pagados en dólares de papel devaluado. Los llamados casos de las cláusulas del oro 35 llegaron a la Corte Suprema. En Perry contra Estados Unidos, la Corte admitió que el gobierno había violado sus contratos, pero dictaminó, por un estrecho margen de 5 votos a 4, que los acreedores no tenían derecho a compensación, ya que fueron pagados en dólares de curso legal. Fue un ardid legal para evitar llamarlo incumplimiento, pero en el fondo estaba claro. El gobierno cambió las reglas y obligó a los acreedores a aceptar menos de lo que les debía. Este fue el tercer incumplimiento del gobierno de Estados Unidos. Cuarto incumplimiento: el fin de la redención de certificados de plata en el 1968. Los certificados de plata habían formado parte del sistema monetario estadounidense desde 1878. Parecían billetes normales, pero llevaban en la parte superior la suscripción Silver Certificate, que quiere decir certificado de plata, y afirmaban explícitamente que eran canjeables por plata al portador a demanda. Durante décadas, estos certificados eran tan buenos como las monedas de plata. Pero en los años 60 las reservas de plata en Estados Unidos se agotaban. El aumento del precio de la plata hacía cada vez más costoso mantener la promesa del canje, y el Congreso dejó de emitir nuevos certificados en el 63, aunque los existentes seguían circulando. En junio del 68, el Tesoro anunció que los certificados de plata ya no serían canjeables por plata. Los tenedores aún podrían usarlo como dinero, pero la promesa de redención, la característica que les daba credibilidad, ¿no?, que les daba ese respaldo, desapareció. El gobierno había prometido plata y entregó papel. Una vez más, Estados Unidos reescribió unilateralmente los términos de sus obligaciones cuando mantenerlos se volvió demasiado caro. Este fue el cuarto incumplimiento del gobierno estadounidense. Vamos hacia el quinto, que fue cuando Nixon en el 71 puso el fin a la convertibilidad del oro. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos poseía con diferencia las mayores reservas de oro del mundo. Junto con su victoria en la guerra, esto le permitió reconstruir el sistema monetario global alrededor del dólar.
En este marco, diseñado en la conferencia de Bretton Woods del 44, vinculó casi todas las principales monedas al dólar estadounidense a tipos de cambio fijos y a su vez vinculó el dólar al oro a un precio de $35 la onza. El gobierno de Estados Unidos garantizó al mundo que el dólar era tan bueno como el oro, y esa promesa sostuvo el orden financiero mundial durante décadas. Pero, una vez más, la promesa se volvió insostenible. El gasto masivo en la guerra del Vietnam y los programas sociales de Lyndon Johnson obligaron al gobierno a imprimir más dólares de los que podía respaldar con oro. A finales de los años 60, la cantidad de dólares en circulación fuera de Estados Unidos superaba ampliamente las reservas de oro estadounidense al tipo oficial de $35 por onza. Gobiernos extranjeros, incluidos aliados como Francia y Reino Unido, empezaron a canjear sus dólares por oro, acelerando la fuga. Entre finales de la Segunda Guerra Mundial y el 71, las reservas de oro de Estados Unidos cayeron a la mitad. Pasaron de unos 574 millones de onzas Troy a unas 261. El gobierno se enfrentaba a una elección: cumplir sus compromisos y arriesgarse a perder el oro que sustentaba su poder financiero y geopolítico, o incumplir la promesa de redimir el dólar por oro. Y no os podéis pensar qué pasó a continuación. La noche del 15 de agosto del 71, el presidente Nixon interrumpió la programación televisiva con el anuncio que sorprendió el mundo. Nixon dijo que suspendía temporalmente la convertibilidad del dólar en oro. La primera gran mentira aquí fue la palabra temporal, porque la suspensión sigue vigente a día de hoy. Otra mentira fue que la medida era necesaria para proteger a los estadounidenses de los especuladores internacionales. En realidad, la causa era la impresión de dinero para financiar el gasto descontrolado del gobierno. Por último, Nixon aseguró que eliminar el vínculo con el oro estabilizaría el dólar. Sin embargo, incluso según las estadísticas oficiales, que subestiman la inflación real y nos dan el número que quieren mostrar, el dólar ha perdido más del 87% de su poder adquisitivo desde el 71, y seguramente en el momento de la publicación de este episodio, con el rally actual del oro, es mucho más que esto. La verdad es que Nixon incumplió la promesa del gobierno estadounidense de redimir el dólar por oro a $35 la onza, y al cerrar la ventana del oro, Estados Unidos obligó a los bancos centrales extranjeros a aceptar pagos en papel despreciado en lugar del oro que tenían derecho. Este fue el quinto incumplimiento del gobierno de Estados Unidos y por el momento el último. La deuda es en fondo una promesa en que Estados Unidos cumplirá mañana lo que se gasta hoy. Y aunque hemos visto que la historia nos muestra lo contrario, aquellos que no hemos vivido los años 70, la promesa de que el Estado cumplirá parece inquebrantable. Sin embargo, Estados Unidos podría endeudarse sin límites aparentes porque el mundo entero creía en su capacidad y su voluntad de pagar, pero la confianza es un recurso tan finito como el oro. Hoy, esa fe empieza a romperse. El dólar ya no despierta el mismo reflejo de seguridad. Los bonos del tesoro, antaño el activo libre de riesgo, hoy se miran con sospecha de quien duda si el garante podrá cumplir. Y mientras los gobiernos imprimen promesas, los inversores vuelven a mirar aquello que no depende de ellas, los activos reales: tierras, energía, metales, criptomonedas, oro, inmobiliario, todo aquello que no se puede devaluar con un decreto ni reescribir con un ajuste fiscal extraordinario. ¿Podría Estados Unidos impagar su deuda? Probablemente no de forma abierta, pero ya lo ha hecho antes, cambiando las reglas del juego, pagando en dinero devaluado, retrasando pagos o reescribiendo contratos bajo otro nombre. El verdadero riesgo no es que el impago llegue un lunes por la mañana, sino que llegue disfrazado, poco a poco,
en forma de inflación, de pérdida de poder adquisitivo y de confianza. Y ahí es donde todo converge, la confianza. Cuando la deuda deja de ser un activo y se convierte en una duda, los refugios cambian a refugios tangibles porque no prometen nada, simplemente existen. Así que mientras todo el mundo duda del valor del papel, el valor de lo tangible vuelve a escribir la historia. Y como siempre, quienes entienden esa transición antes de que ocurra son los que no sobreviven, sino los que prosperan. Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeu Bonet y sus invitados no son asesores de inversión. Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación. Igualmente pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar ninguna decisión de inversión, es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia. Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amadeu Bonet y esto es Charlando de Minas.